pues vamos a hablar algunos temas de derecho tributario. Pero Ok. a mí me parece esa primera conexión que tienen los estudiantes, sobre todo los estudiantes de posgrado, con el doctor Roberto Insignares son los principios. Mm. Y yo creo que vale la pena porque nos están escuchando tributaristas y no tributaristas, pero muchas veces a los que se dedican exclusivamente a la minucia de la declaración y el formulario, se les olvida o pasan por alto que hay algo que es majestuoso, poderoso desde el punto de vista normativo, pero es el gran consenso al cual llega uno como ciudadano, y son los principios. ¿Cuál es la importancia de los principios y en particular de los principios que hacen parte de nuestro sistema tributario, doctor Roberto? Lo voy a decir de una manera que puede sonar un poco dogmática. Los principios son la frontera filosófica que tiene un legislador y la cual no puede soslayar so pena de violar la Constitución. Los principios son esos acuerdos. Eso que le decían uno de los padres, te inculqué ciertos principios. O eso que el mismo Woody Allen en Annie Hall, en una película, le dice, tengo estos principios, pero si no te sirven, te tengo estos otros. ¿Sí? Esos principios que van también afincados en un criterio axiológico, en unos valores, en la manera como interpreto el mundo y cómo voy por la vida, es cómo interpretamos el sistema tributario para que sea y enaltezca un valor que es la justicia. O sea, yo que no podemos hablar de un principio de justicia tributaria exclusivamente, como lo tiene la Constitución española, que es bien interesante, sino que los principios son la manera de aproximarnos a esa justicia. Son un vehículo. La equidad, la eficiencia, la progresividad, la seguridad jurídica son un vehículo que nos hace enaltecer el valor de la justicia y son tan importantes que la mayoría de discusiones de las leyes o reformas tributarias se dan por vulneración de esos principios. Así es, justamente ¿Sí? con ocasión de la ley 2277, la última reforma tributaria, pues muchos asuntos terminaron ventilándose ante la Corte Constitucional y aquí la Corte Constitucional tuvo que revisar si se estaban vulnerando determinados principios en esos casos. Y podríamos hablar, por ejemplo, del régimen simple de tributación. Digamos que con la ley 2277 se pone una limitación frente a los ingresos que podían percibir los profesionales liberales dentro del régimen simple. Entonces, pues nosotros tenemos un amigo en común que decía que el régimen simple es muy bajito, Y que no le servía. que no le servía porque él se Un sale. pupilo que ya Un decía, pupilo. solo 500 millones al año, ya maestro, eso no me sirve. Eso ya no me sirve, ¿cierto? Ya no me sirve. No, yo creo que esa sentencia es una sentencia muy interesante. Yo creo que de alguna manera lo que pasa con el régimen simple, cuyo objetivo era formalizar, sus orígenes están en el monotributo, o era algo que se hizo hace muchos años, que fue el RUIN, que fue el régimen único de imposición, era formalizar un poco a los colombianos que de alguna manera estaban desaparecidos de la esfera tributaria, que no declaran, que no pagan impuestos y nada por el estilo. El legislador toma la decisión en una reforma, no que cree el simple, sino en la reforma que usted bien cita, la reforma de este gobierno, y dice, oiga, yo voy a crear 6 grupos, pero uno de esos grupos no le voy a poner, no se va a poder acoger al simple, sino solo cuando máximo tiene 12.000 unidades de valor tributario. Más o menos lo que nuestro amigo en común dice que son 480 a 500 millones de pesos. O sea, para el resto, 100.000 100.000 unidades. unidades de valor tributario y para estos 500 millones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no hay una justificación constitucionalmente plausible, yo no puedo establecer un tratamiento diferenciado. Y eso como un piano se veía que iba a ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque ¿por qué el señor médico se iba a poder tener 100.000 unidades de valor tributario? ¿Por qué el señor que tiene una tienda, minimercado, micromercado, que quisiera que me explicaran esos 3 conceptos? ¿Cuál es la diferencia? El que tiene una industria, ¿por qué sí podía tener 100.000 unidades de valor tributario y un abogado, un contador no? Pues esa violación es que eso, yo a veces no entiendo en la técnica legislativa cómo se cometen errores tan bobos. Perdónenme la expresión. ¿Sí?
tan estúpidos, perdónenme la expresión. Ahí voy a Borges, que decía que la ignorancia puede excusarse, pero la estupidez no. O sea, se veía, caminaba como inconstitucional, todo el mundo sabía que iba a ser inconstitucional y fue declarado inconstitucional. Entonces, ¿por qué? Por enaltecimiento del principio de equidad. Porque ese tratamiento diferenciado no tenía justificación. Entonces se dejaron las 100.000 unidades de valor tributario, que esperamos que a nuestro amigo sí le sirvan, ¿no? De pronto, nuestro amigo, que de pronto cuando vea este podcast te va a decir, no, maestro, ya no Ya me ahora sirven. sí estoy tranquilo. No me sirven. Pero digamos, ese es un principio que de alguna manera enaltece o se vuelve como vehículo de justicia, porque es que la justicia fiscal, ese deber que tenemos de contribuir al financiamiento de las cargas fiscales del Estado, consagrado en el 95, numeral 9, pues se marca por ese camino que son la justicia y la equidad. Muy bien, muy bien. Y otro ejemplo es el caso de zonas francas. Una sentencia también del año 2023. Y pues bueno, pues esto tiene un antecedente y es que las zonas francas tienen una tarifa diferencial del 20%, y entonces este gobierno entra con una idea de que las zonas francas sirvan como vehículo, pero para exportar, y hace referencia a un plan de internacionalización, y se le delega al gobierno nacional esa facultad para establecer los parámetros a partir de los cuales los empresarios van a hacer ese plan de internacionalización. Y fundamentalmente lo que plantea es las operaciones que correspondan a exportación tienen la tarifa del 20%, y las que no correspondan a exportación se regirán por la tarifa general del impuesto sobre la renta, es decir, el 35%. Por supuesto, eso llega a la Corte Constitucional y nuevamente varios principios que en criterio de los demandantes se estaban vulnerando con esta disposición. No sé si podemos hablar un poco más de esto, doctor Roberto. Sí, yo primero aplaudiría el coraje del gobierno. Yo creo que el régimen de zonas francas, que era un beneficio que tenía una justificación, en la medida en que yo pagara una renta 15 puntos inferior del 20%, era para hacernos más fuertes en el mercado externo. Era para ser más competitivos con las exportaciones. Era poder llegar con unos precios más baratos al exterior y a internacionalizar nuestros productos y crecer. Pero ¿qué pasó con las zonas francas? En vez de vender al exterior, inundaron el mercado nacional. Entonces, como lo digo en clase, el señor que hace camisas aquí, en la calle, tiene que pagar 35% de renta, pero el que está en zona franca tiene que pagar el 20% de renta. Entonces hay una asimetría, parece ahí. Claro. Hay un tratamiento diferenciado. ¿Por qué se inundó el mercado nacional de lo que proviene de zona franca? Con el respeto de mis amigos aduaneros y siempre en los debates que he tenido la oportunidad de participar, siempre soy un crítico muy grande. Entonces yo sí estaba de acuerdo con el gobierno y estoy de acuerdo. Si usted va a exportar por fuera del TAN, para ser territorio competitivo nacional, en el mercado internacional, pague el 20%. Pero si lo que vas a inundar el mercado nacional, pague 35%. ¿Qué pasa? Que cuando se toma la medida en la reforma tributaria, pues había ciertos usuarios de zona franca, en particular los usuarios industriales de zona franca, que ya habían cumplido los requisitos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Oiga, hay una suerte de confianza legítima que se ve vulnerada. No hablan de una situación jurídica consolidada, pero sí hablan de un concepto de confianza legítima. Como una expectativa legítima. Sí, de que hay una estabilidad y una certeza del derecho positivo y me están cambiando las condiciones en este momento. Entonces la Corte saca una sentencia modulada donde dice, mire, a esta persona que cumplió las condiciones, respetémosle esas condiciones hasta este momento. Pero de aquí al futuro hay que presentar el plan de internacionalización. Además, en la demanda también se plantean problemas desde el principio de reserva de ley tributaria que usted conoce muy bien, que los 5 elementos deben estar definidos en la ley porque se dice que se delega en el Ejecutivo la definición de aspectos medulares de ese tema y que de alguna manera se está violando el principio de reserva de ley y demás, a lo que la Corte no tiene aquiescencia. Pero yo creo que el ejercicio que hizo la Corte es bueno y que de cara al futuro las zonas francas deben pensar en de verdad no convertirse en ese instrumento de planeación, sino de verdad ser más competitivas en el mercado internacional. Entonces, finalmente, ¿cómo quedan hoy los usuarios de una zona franca? Los usuarios de una zona franca tienen que presentar un plan de internacionalización para poder seguir gozando de ese beneficio y de lo contrario, pues tendrán que pagar la tarifa general. Ok, perfecto. Es decir, los efectos del fallo es hasta los que ya habían cumplido con los requisitos y en adelante pues se tiene
que hacer eso. Sí, digamos ahí una de las grandes preguntas es, ¿puede por iniciativa, como titular de la iniciativa del gobierno nacional y el legislativo como titular de ese poder tributario, pueden cambiar los beneficios fiscales? Eso, ¿cuál es el límite del cambio, digamos, Y yo no normativo lo de un hablaría beneficio solo en fiscal zona franca. Yo creo que es en un tema general? muy interesante. Yo creo que el poder tributario no puede ser inmóvil De acuerdo. y que eso está marcado por la realidad económica. Lo que hoy es un beneficio porque yo necesito jalonar, digamos, un sector económico, necesito generar empleo, es plausible. Pero eso no quiere decir que toda la vida voy a tener que tener ese beneficio. Por ejemplo, en este país los hoteles han tenido beneficios tributarios desde hace yo no sé cuántos años, más de 30 años. Pues ya, eso no es un derecho adquirido. Y los del amor también. Sí, exacto. Y los del amor también. Pero Porque ese llamémoslo, negocio se está acabando. se está Porque acabando. ahora hay algo que son alquileres por horas Exacto. en los hoteles. Sí, ya queda como feo decir vamos al motel, más bien queda mejor. Entonces, Sí, exacto. buy hours, es que llaman ustedes los americanos, ¿cierto? Sí. Entonces queda más elegante. Entonces, no, yo creo que esos beneficios de alguna manera, en la medida en que de verdad generen, ejemplo, la ley Quimbaya, la zona del eje cafetero, que generó una reactivación del turismo en el eje cafetero, son, bueno, pero no quiere decir que siempre. Yo, por ejemplo, hoy planteaba en una clase que tenía en un posgrado que, por ejemplo, en San Andrés deberíamos hacer un ejercicio como hizo Singapur en algún momento en la vida. Y dijo, no voy a cobrar impuestos. A ver si jalonamos el desarrollo hotelero en San Andrés. Si hacemos que de verdad eso se vuelva una potencia. Entonces sí tienen justificación, pero el poder tributario no se puede quedar inmóvil. Correcto. O sea, cuando la justificación del beneficio se cae o se abusa de él, que es lo que sucede. Como también sucedió con la ley PAES, donde constituían empresas en un lado pero funcionaban en otro lado. Por la tragedia que se dio en esos departamentos, pues ahí debe reformularse. Y que el poder tributario tiene que ser, digamos, flexible de alguna manera. Bueno, doctor Roberto, no podemos terminar esta entrevista sin pasar por algo que es, estamos en una coyuntura desde el punto de vista presupuestario bastante compleja. Y fundamentalmente lo que está sucediendo es que hay una variación en el recaudo importante, hay unos compromisos desde la perspectiva del gasto muy grandes. Y lo que uno puede, por lo menos desde la academia o desde esta conversación, desde esta orilla, es ¿qué podemos hacer? Parece que hay una propuesta que está sonando en el sentido de deuda y digamos que de alguna manera sea obligatorio para ciertos ciudadanos, algo muy similar a lo que se hizo en algún momento con los bonos de guerra. ¿Qué alternativas tendríamos? Y esa podría ser una alternativa para solucionar los problemas presupuestarios que está enfrentando o va a enfrentar a mediano y largo plazo este gobierno. Yo creo que ni siquiera a mediano, en corto plazo. Tiene un problema de caja grandísimo. Y porque hay gastos hay que financiarlos, decía Gastón Yesé. Ayer el gobierno más o menos manda un mensaje al Congreso y le dice, si el viernes no me aprueba este cupo de endeudamiento, yo entro en default. Este tema le encantaba a Juan Esteban. Además, cuando era con nombre en inglés, a él le encantaba. O sea, Claro. entraremos en moratoria, cosa que no ha pasado en la historia de nuestro país desde 1930 y pico, que hubo una moratoria muy corta. Si ese cupo de endeudamiento no lo aprueba el Congreso, yo creo que el gobierno va a buscar una alternativa desesperada y que puede sonar un poquito irresponsable. ¿Por qué? Porque puede decretar una emergencia económica y decir aquellos que tengan un patrimonio de tanto tienen que hacer una inversión forzosa. Un endeudamiento con el Estado, se les pagará en 5 años, se les volverán sus bonos. ¿Sí? Pero ¿qué es el endeudamiento? Un impuesto a las generaciones futuras. ¿De dónde va a salir esa plata? Claro. Entonces, ese yo creo que puede ser una alternativa que tome el gobierno, pero puede ser peligrosa porque no hay que olvidar que en los estados de excepción tienen un control de constitucionalidad que es obligado. Y el mismo presidente reconoció en la asamblea, en la bancaria, reconoció
que había habido errores en la gestión de la DIAN, específicamente para el cálculo de unos anticipos y demás. Entonces yo no puedo alegar mi propio error afirmando que estamos ante una situación extraordinaria. Yo lo que debía haber hecho y lo que debería hacer es tramitar una reforma tributaria seria. Y esa reforma tributaria seria es seguir eliminando beneficios, bajar la tasa corporativa, pues que es que el recaudo, la DIAN hace un esfuerzo muy grande, pero es que el recaudo no se cae solamente porque no haya gestión. El recaudo se cae porque es que las empresas no crecen o las personas naturales no consumen. Y eso es lo que está pasando. Doctor Roberto, usted no solamente está en la academia, usted también está en la calle trabajando como cualquier abogado independiente, ejerciendo su profesión liberal con un cupo de 100.000 unidades de valor tributario. ¿Cómo siente la calle? Digamos, ¿cuál es su sensación? Pues usted es empresario al final y conversa con empresarios. Pues a ver, ¿qué veo yo, doctor Camilo? Yo veo mucho escepticismo. Aquí en este país hay mucho dinero, pero el dinero no lo tienen los asalariados. La gente rica no es asalariada. La gente rica son los rentistas de capital. Entonces, cuando yo hablo de una reforma al impuesto de renta y le voy a dar más duro a las personas naturales, es un tiro al aire. Porque los ricos tienen su plata en sociedades, tienen montada su plata en estructuras internacionales, en trusts, en paraísos fiscales, la tienen afuera. Y muchos de ellos están esperando que se estabilicen ciertas cosas aquí para volver a traer su plata. Porque si un presidente dice, habrá un poder constituyente, puedo cambiar la constitución, pues qué certidumbre tiene un inversionista. Segundo, hay otros que se ahogaron. Y tengo que pagar una tarifa del 35, en dividendos voy del 19 al 39, tengo que pagar seguridad social, tengo que pagar el arriendo de la oficina, tengo que pagar el Zoom de mis empleados. ¿Y cuánto me queda a mí? ¿Me queda el 19, 20%? Mejor meto la plata en un CDT y que me dé el 15, 16. Entonces cierran las empresas. ¿Y quién va a contratar a toda esa gente? ¿Sector público? No. Entonces si usted me pregunta cómo veo la calle, la veo dura. La veo a la gente. Y fuera de eso, si la formalización no cumple sus papeles, veo mucha informalidad. Sí, porque al final la política fiscal muchas veces se enfoca, claro, es mucho más fácil, es mucho más eficiente, pero se enfoca en los contribuyentes que ya existen, que digámoslo así, ya están en la red, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, esta modificación en la reforma pensional, y es la exención de unidades de valor tributario de las pensiones, pues que era una exención bastante grande, 1.000 unidades de valor tributario mensual, pasa a ser a 1.000 unidades de valor tributario mensual anual, de manera que después de algo más de 3.800.000, 4 millones de pesos aproximadamente, pues las pensiones empiezan a estar grabadas. Y uno dice, bueno, eventualmente puede estar bien que las pensiones estén grabadas, al final esos aportes siempre fueron ingresos no constitutivos de renta y pues hay posiciones en sentido contrario que son muy respetables. Pero más allá de eso, ¿será que ahí está el recaudo? ¿No será que tenemos un problema de enfoque en la política fiscal? Es que yo creo que el recaudo no está ahí. Ahora, sí, las pensiones deben pagar impuestos, sí. Y si mi mamá ve esto, pues se va a poner brava conmigo. Porque hay que tener su pensión y la pensión de mi papá. Entonces, sí, Roberto, dijiste mucha grosería en ese podcast. Y en este edificio no puedes entrar porque aquí vivimos todos pensionados. El punto es, yo creo que hay que concentrarse y no premiar a los evasores, como ocurre en este país. Aquí hubo un impuesto de normalización tributaria, 3 reformas seguidas, que es el que se ha inventado pasivos o ha omitido activos, paga un impuesto y queda al día. Eso es un mensaje al contribuyente juicioso nefasto. ¿Qué tiene que haber? Convenios de intercambio de información. Hoy en día el mundo está globalizado. Usted tiene su plata en Estados Unidos, pues mire, voy y lo fiscalizo. Usted tiene su plata en otro lado, voy y lo fiscalizo. Y lo otro, fortalecer la DIAN en la fiscalización. Porque hay veces que suena muy popular lo que se hace, pero ¿cuántos recaudos se obtiene? Si yo fiscalizo, cierro y demás y hago mucha bulla con eso, pero después pierdo esos litigios en el Consejo de Estado, pues va a haber una pérdida muy grande. Yo creo que el funcionario de la DIAN en fiscalización tiene que especializarse. No es lo mismo fiscalizar sector oil and gas al sector financiero, al sector real. Entonces, ¿a dónde voy?
A las personas naturales, pues los asalariados, vuelvo y insisto, no son los ricos de este país. Tengo que ir a los rentistas de capital. Tengo que ir a las estructuras societarias. Que usted me dice que es el régimen simple. Bueno, muéstrame a ver de verdad cuál es el sujeto social, qué es lo que está haciendo. ¿Mm? Porque de verdad se está abusando de mucho poder. Entonces la reforma debe y bajar la tasa corporativa. Pues doctor Roberto, yo creo que estamos en un momento coyuntural y los últimos acontecimientos desde el COVID, digamos que cuando nosotros veíamos Hacienda Pública y nos decían ese artículo 338 que es hermoso, ¿no? Entonces en tiempos de paz, pues de paz, un país que vive en guerra, pero entonces el doctor Roberto nos decía en tiempos de normalidad, que puede ser también la guerra. Tiempos de normalidad, únicamente el Congreso, consejos y asambleas pueden establecer contribuciones fiscales y parafiscales. Y cuando uno le preguntaban en el examen cuándo se relativiza ese principio de reserva legal, y pues a uno le estaban haciendo la pregunta con respecto a la posibilidad de que pues, entes territoriales ejerzan poder, pero también aquellos eventos en los que con ocasión de un estado de excepción el Ejecutivo tiene poder tributario. Pues uno lo veía tan lejano que muchos compañeros de mi generación pues no sabían la respuesta. Pero hace una época coyuntural no hemos vivido todo lo que era, todo lo excepcional. Entonces, estado de excepción, decretos legislativos, control de constitucionalidad con ocasión de esos decretos legislativos, ha estado muy movida nuestra área tributaria. Y ahora, desde la perspectiva del gasto, pues tenemos unos retos muy interesantes. Entonces yo creo que vamos a estar ahí justamente desde la academia, pues viviéndolo y esperamos que sea lo mejor para nuestro país y que salgamos muy bien librados de esto, pues porque al final a todos nos conviene que las finanzas del Estado marchen bien. Yo creo que la política pública debe escuchar a la academia. Y no porque la academia genere soluciones que entre comillas se queden en la academia. Una academia que no lleva a lo práctico sus investigaciones es una academia inerte. Entonces, ¿qué tiene que ver? Yo creo que en la academia hay gente muy valiosa, que por ejemplo en un problema de técnica legislativa podría ayudar a que esas leyes quedaran mejor hechas. Podría hablar de este tema de los principios, podría cuidar. Y la academia a su vez tiene una responsabilidad de incluirse en ese debate. Y así sea codazos, meterse y alzar la mano cuando vea cosas que no están bien hechas. Porque el tema es serio. Estamos en un tema serio. Es como la financiación de la casa. Cuando ya se empieza a hacer mercado con la tarjeta de crédito es porque la cosa no anda bien. Y los únicos ingresos que pueden tener un dinamismo son los ingresos tributarios o los mismos ingresos patrimoniales. No podemos renunciar a todos los tributos que genere el sector del petróleo y del carbón diciendo que al otro día nos volvemos un país turístico en potencia. No. Para eso nos toca hacer un trabajo de 20 años, como lo hizo España, que recibe 70 millones al año. Nosotros todavía, como jarras a 2,5 millones de pesos, con esta seguridad y con aerolíneas que desaparecen de un día para otro, ¿cómo vamos a ver cuál país, qué turismo le ofrecemos a la gente? De acuerdo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido nos falta todavía. Pues doctor Roberto, muchas gracias. No, Camilo, muchísimas gracias. La pasamos bueno. La pasamos bueno. Estuvo bien. Sí. La próxima vez podemos invitar hasta el G4. Lo invitamos al G4. Y armamos aquí una rumba tremenda. Tremenda. Doc, para la rumba de guaro, de gin tonic o de whisky. Yo creo que uno evoluciona e involuciona. Sí. Porque uno empieza primero tomando cerveza, que era la época del petaco. ¿Usted no le tocó eso? Sí, claro. Papá uno le decía traía un petaco y uno iba a la tienda y dejaba la finca. ¿Por qué llaman finca a una suerte de garantía? No tengo ni puta idea. No supe, pero uno dejaba una garantía y iba con el petaco, ¿sí? Y entonces uno ya estaba tomando y entonces viene el guaro. Y en esa época, ¿cuál guaro? Azul, verde, sin azúcar, sin miel. Ay, hay una poca de pendejadas. ¿Sí? En la época uno el guaro rojo. Claro. Es más, usted a las 3 de la mañana se acababa el guaro y se acababa la cerveza, le decían, Insignares quiere chicha, y uno metía chicha. ¿Sí? Ya después uno va evolucionando, y entonces ya en la universidad ya dice, bueno, vodka con jugo de naranja. Sí, un ron Zacapa con Coca-Cola. Epa. Sí, porque uno tiene que ir, no sé por qué le dijeron que todo tiene que combinarse. Entonces uno va combinando. Entonces ya usted se gana su primer salario y dice, ¿qué será un martini?
¿sí? Entonces usted se cree James Bond, tomándose un martini. ¿Sí? Y entonces ya usted empieza a ganar dinero y ya quiere salir con una niña y quiere impresionarla. Usted no le va a decir vamos a tomar un sifón, que todavía hablan de sifón, pero la gente no sabe qué es eso. Eso lo hacían los papás de uno. Entonces, ¿te quieres tomar unos gin tonic? Y ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces se pide la soda, el Fever Tree, y por favor échamele unos arándanos y demás. Eso es otra cosa. Y ya no es el opar, porque tal vez el opar es muy fuerte. Entonces usted dice, no, un Glenlivet, un Macallan, y usted va evolucionando. Y cuando ya usted está en la cúspide, le dice el médico, eso no puede tomar. Entonces, ¿qué pasa? Es una suerte de involución, porque uno le debería decir, no puede tomar cuando está con la chicha, y cuando está con la cerveza, y cuando está con el cuero, porque cuando está con un trago tan bueno como el Macallan, o como el Glenlivet, o como esos whiskies de Malta, entonces le dice, ya no puede tomar. Muy bien, pero esa es la vida. Bueno, pero entonces nos tomamos un día estos un whisky, Doc, como es debido. como corresponde. Exacto. Bueno, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Seguramente son 3 partes de la vida y Argentina, el baile, el tango, una segunda parte que será la universidad y una tercera a propósito de las sentencias de constitucionalidad y de nuestros principios tributarios. Muchas gracias por disfrutar este espacio que se llama el Tax Rap. Nos vemos en una próxima. Un fuerte abrazo.